decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Entonces, en esta mañana, de el posicionamiento estratégico para tocar el manto de Jesús. Este pasaje y este personaje es muy conocido para nosotros los cristianos, porque aún gente que no es cristiana conoce de este testimonio de esta mujer que encontramos en los evangelios y que yo voy a usar en esta mañana, el pasaje de Marcos capítulo 5 del verso 25 en adelante, la mujer del flujo de sangre. Y quiero ver en esta mañana este personaje, esta mujer, como un símbolo, como un prototipo, en primer lugar, de lo que es la vida de muchísima gente, y voy a hablar de muchísima gente dentro de la iglesia, porque esta mujer era hija de Abraham, esta mujer era del pueblo de Dios. También quiero verla como un prototipo de la iglesia que ha estado de alguna manera languideciendo, debilitándose a causa de haber ido o de haber estado en manos de curadores y tutores que lo que han hecho es sacarle todo su dinero, pero en lugar de sanarla, las cosas han empeorado. Y finalmente quiero ver también a esta mujer, el prototipo de esta mujer, como nuestras familias, cuando el enemigo quiere venir a nuestras vidas para destruir, para deshacer esas promesas que Dios nos ha entregado. Pero lo que significa que nosotros podemos ser posicionados siempre y luchar en contra de las circunstancias. Vamos a Marcos nuevamente, capítulo 5, verso 25. Dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Quiero que por favor subrayen esa frase. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. También esa frase es importante. Muchos médicos gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes iba peor. Verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Subraya la palabra enseguida. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, esa es otra frase clave, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es interesante que esta historia se desarrolla en el momento que Jesús justamente está en la ciudad de Capernaum, mientras iba a la casa de Mateo, el publicano, y también a la casa de Jairo, que era el principal de la sinagoga. Es justamente en ese momento que Jesús se está desplazando de un lugar a otro cuando ocurre esto. Nosotros conocemos en los evangelios que por donde quiera que Jesús iba, las multitudes se venían a él porque querían tocarlo, porque la gente escuchaba de un hombre que por donde pasaba había liberación de demonios, había sanidad de enfermedades. O sea, estaban escuchando de alguien que hablaba como que tenía autoridad y la gente quería escucharlo. Porque esto es importante, porque estamos en un tiempo, hermanos, donde la gente, dice la Biblia, que una de las señales de los últimos tiempos es que vendrá comezón de oír en la gente.
Pero esa misma necesidad de escuchar una palabra de Dios es lo que va a hacer, según el contexto de esa palabra, que muchos sean engañados, porque por la necesidad de escuchar, por la necesidad de encontrarse con alguien o con algo que es verdadero, que viene de Dios, entonces serán movidos de aquí para allá por espíritus engañadores. En este tiempo estamos justamente estudiando en la mesa de mentoreo el paralelo pervertido que se levantó en ese tiempo. Y yo enseñaba el día martes que en ese tiempo, cuando nace Juan el Bautista, que es el mismo tiempo que nace Jesús, Dios, al igual que hoy, quería traer un derramamiento de su corazón, la unción del Padre sobre una generación que estaba, en las mismas palabras de Jesús, dispersas porque parecían que no tenían pastor. La iglesia de Jesucristo en este tiempo está caminando de la misma manera. Decepción, hay dolor, amargura, muchísima gente dolida. Y estoy hablando en un término verdadero, porque hay mucha gente que se siente dolida porque tiene espíritu de víctima, y esa es otra cosa. Ya ahí no se puede hacer nada. ¿En qué sentido? Que el que es víctima se siente dolido hasta porque lo abrazan y lo besan y le dicen que lo quieren. Entonces se pregunta, ¿qué será que tengo hoy que me están diciendo que me quieren? Entonces no estoy hablando de esa gente, pero estoy hablando de gente decepcionada, porque tristemente muchas de nuestras congregaciones se han convertido en lugares donde la unción se mercadea. Se han convertido en lugares donde hay una compra y venta de los dones. Estamos igual antes que el tiempo de la Reforma, donde ya no vendemos la plumita del ángel que vino a ver cuando Jesús nació. Ya no se puede vender, ¿verdad? Pero igualito vendemos el aceite que traemos de allá de Israel, la arenita que traemos de allá del Mar Muerto, el pedacito de piedra de allá de donde enterraron a Jesús. Igualito lo hacemos en la iglesia hoy. Entonces no hay ninguna diferencia con el siglo XV, cuando la iglesia entró a su máximo oscurantismo. Estamos en un momento donde el verdadero pueblo de Dios, mucha gente anda de aquí para allá como oveja que no tiene pastor. Pero de la misma forma que en el tiempo de Jesús, el Señor está diciendo: iglesia, es el tiempo de tu visitación. Y es mi declaración, y es mi corazón, y es mi deseo en este día para cada uno de nosotros como iglesia de Dios, que no perdamos el día de nuestra visitación. Que no sea a causa de la amargura, que no sea a causa de la decepción por las cosas que hemos visto, que perdamos el día de la visitación del Señor, que a causa de esas cosas entonces nuestros ojos se cierren y no podamos discernir lo que Dios está haciendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que, a diferencia de eso, nosotros como esta mujer, en medio de nuestras más terribles circunstancias, tomamos la decisión de presionar más allá de ellas y alcanzar el manto del Maestro. Amén. Es interesante cuando nosotros pensamos en esta mujer, y hay varios aspectos sociales y hay varios aspectos religiosos que rodean la historia que vale la pena que mencionemos. Lo primero que es importante ver aquí es que esta mujer tenía dice la Biblia, un flujo de sangre. La verdadera figura es un derrame que esta mujer mantenía, pero por 12 años. Ahora, las mujeres sabemos que durante nuestro tiempo menstrual, si la menstruación es muy abundante y por muchos días, una de las cosas que ocurre es que las mujeres nos debilitamos. Porque la menstruación es algo normal, pero eso tiene un periodo de tiempo. Cuando va más allá de eso, el cuerpo se debilita, porque la Biblia dice, y lo aseguran así también los médicos, que la sangre es el asiento de la vida. Y encontramos que esta mujer por 12 años tenía un derrame. Se le estaba yendo la vida por ahí. La palabra exacta que se utiliza aquí en el griego es la palabra languidecer. Es decir, ella estaba muriendo poco a poco a causa de la hemorragia que tenía por 12 años. La sangre
que dice Levítico 17:11, específicamente puede anotarlo, dice que porque la vida de la carne en la sangre está. Justamente esta es la razón por la cual el Señor instituye los sacrificios, porque era a través de la sangre que venía la redención o el ser redimidos de los pecados. Dentro de lo que implica la parte religiosa de la enfermedad que esta mujer tenía, porque en este momento nadie tiene por qué saber que alguna mujer tiene un derrame, a menos pues que se le traspase. Pero en el tiempo que estamos hablando, el tiempo de la ley mosaica, esto era y representaba inmundicia, al punto que una mujer, usted lo puede encontrar en Levítico 15, de los versos 25 al 33, la ley levítica establecía claramente, y lo voy a leer, dice que cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, es decir, aquí se refiere específicamente a tener un derrame fuera de la menstruación, es lo que está diciendo. O cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. En otras palabras, tanto las mujeres que estaban durante el tiempo de menstruación como las que tenían, el caso de esta mujer de Marcos, un derrame, ambas eran consideradas, en ambos casos se consideraba a la mujer inmunda. Y mira lo que ocurría. Verso 26. Toda cama en la que durmiere todo el tiempo de su flujo, como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo. Esta es la razón por la cual ni siquiera podían ir al templo, porque todo lo que ellas tocaban se consideraba inmundo de la misma manera que ellas. Dice, sigue diciendo ese verso 26, será inmundo como la impureza de su costumbre. En el verso 27, fíjese lo que dicen, y sería bueno que usted lo subraye porque tiene que ver directamente con el hecho de cómo ocurre el milagro. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. En otras palabras, no solamente quedaba inmundo cualquier mueble que una mujer con el flujo de sangre tocaba, sino que cualquier persona que tuviese contacto con esta mujer también era considerado inmundo por la ley levítica. Esta es la razón por la cual el relato de Marcos es tan interesante para nosotros, porque era una mujer que ya había sido reconocida no solamente por el sacerdote, sino por el mismo pueblo como alguien indeseable. Alguien que no podía estar en medio del pueblo, había sido expulsada literalmente de la congregación a causa del derrame. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque justamente creo que una de las cosas que Dios está subrayando especialmente para nosotros, Iglesia Avance Global, en este momento, tiene que ver con que nosotros entremos en un tiempo de reflexión con lo que nosotros creemos pensar es inmundo, es indigno y no vale la pena. Con esta pregunta yo cerraba la mesa de mentoreo el día martes y decía, quiero que piensen al respecto. ¿Puede Dios levantar en este tiempo como gente para Él y usarlo para su gloria personas que en nuestro concepto son inmundas, son indignas? Y este es el pasaje de hoy. ¿Puede Dios hacer algo en gente que nuestro sistema religioso, lo que hemos creído hasta hoy, le considera inmundo, le considera incapaz, le considera indigno? ¿Puede Dios hacer algo en la vida de esa gente y hacerlo de tal forma que esa persona entonces transforme y trastorne sus alrededores, su contexto? Sigamos viendo. Según el verso 28 de este pasaje que estoy leyendo en Levítico capítulo 15, encontramos que esta mujer o la gente que como ella tenía un flujo de sangre no podía ni siquiera venir al templo a traer la ofrenda. Ni siquiera podía traer la ofrenda al templo. Estamos hablando de algo sumamente serio entonces.
Dice ahí en Marcos capítulo 5, verso 26, que a causa de esta enfermedad, esta mujer se había empobrecido. Wow. ¿Cuáles son las situaciones en nuestras vidas como personas, como familia, que están poco a poco robándonos la vida y nos están empobreciendo? Y quiero en el nombre de Jesús que hoy puedas abrir tu mente y verlo más allá que el dinero. ¿Qué áreas de nuestra vida se han estado empobreciendo? ¿Qué áreas de nuestra vida están languideciendo? Porque la vida de Dios se ha ido saliendo poco a poco por un hueco. En el nombre de Jesús yo creo que hoy es el día que Dios quiere sanar nuestras vidas de tal manera, no solamente que podamos recuperar todo lo que hemos perdido, pero que podamos retomar la vitalidad, el deseo de vivir y que podamos impactar la gente que nos rodea. Amén. En la versión, la Biblia habla hoy, ese mismo verso dice de esta manera: había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. La Biblia, la BLS, la traduce de esta forma. Dice que había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Más bien, escucha esta traducción que me encantó, la maltrataron más. Cada día se ponía más enferma. Te digo que esta mujer es un prototipo de la iglesia de hoy, languideciendo en manos de gente que se llama mentores y curadores, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que lo que están haciendo es maltratar a la iglesia y en lugar de sanarla, cada vez se pone peor. Una iglesia que no conoce los principios de Dios, una iglesia que no puede escuchar directamente porque no ha sido entrenada para que su oído esté abierto y escuche a Dios sin intermediarios. Una iglesia que no conoce lo que es el temor reverente al Señor porque no se le ha enseñado. Una iglesia que ha sido tolerante con el pecado porque es mucho más fácil tener iglesias llenas los domingos en la mañana de esa manera. Pero gente languideciendo porque la vida de Dios se ha ido escapando de ellos. Este es el modelo de la iglesia de hoy. Pero qué bueno es saber, hermanos, y déjame decirte, cada vez que yo me confronto con la palabra, con pasajes como esto, mi vida se llena de gozo y de esperanza sabiendo que el mismo Dios que operó en un tiempo como este es el mismo Dios que está dispuesto a operar en este día. Y que así como esta mujer pudo ser posicionada por Dios para recibir de parte de Él una impartición de vida, yo creo que en este momento Dios está posicionando hombres y mujeres a lo largo de las naciones de la tierra para recibir una impartición de vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén a eso? Según dice la palabra médicos que se utiliza allí en esa versión. La palabra médicos que se utiliza en esa versión es la palabra iatros, que está relacionada con una palabra en griego que es la palabra iaomai. Esa palabra iaomai es de donde proviene nuestra palabra castellana, el término castellano pediatría. ¿Qué hacía un pediatra tratando a una mujer con flujo de sangre? Los pediatras atienden a los niños. Y esta mujer no solamente era una adulta ya desarrollada, sino que tenía 12 años con un padecimiento en su cuerpo de mujer adulta. ¿Qué hacen líderes que están solamente capacitados, y estoy hablando en el término espiritual, para trabajar con niños porque ellos mismos son niños, queriendo tratar los males de una iglesia que se supone está adulta? ¿Está entendiendo? Los médicos a los que ella estaba yendo eran médicos que estaban
erróneos, porque no estaban preparados para tratar su mal. La iglesia de Cristo ha estado en manos de gente que aparentemente muy profesional, simplemente no está capacitada para tratar el mal de la iglesia de este tiempo. No podía hablar a Jesús abiertamente de su condición. ¿Por qué? Porque ella sabía que había sido desechada de la sociedad, del templo. No podía estar en medio de aquella multitud. En el momento que alguien dijera, una mujer con flujo de sangre, todo el mundo iba a correr despavorido. No podían estar cerca de ella. Mucho menos ella, sabiendo que iba a ser rechazada, iba a venir a Jesús y a decirle como cualquier otro, como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O como los demás que venían y: Señor, quiero ser sano. En el caso de ella, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a llegar a Jesús y a decirle: ¿sabes qué, Señor? Soy inmunda, tengo flujo de sangre? Y esta es la razón por la que aquella mujer usa una estrategia. Sin que la advirtiera una multitud. Cosa difícil. Meterse de manera que la multitud no se diera cuenta que ella iba por allí. Yo pensaba en esto y creo que la única manera que esta mujer lo logró hacer fue por debajo de los pies de toda aquella gente. La única manera, porque si esa mujer de pie empezaba a apretujarse con los demás, alguien la iba a reconocer, porque era público. La expulsión de estas mujeres de la sociedad, de la comunidad, de la iglesia era público. Esa mujer se fue en medio de los pies de la gente. ¿Se imagina usted? Las patadas que recibió, los pisotones que recibió. ¿Se imagina usted? Y nosotros, que sabemos que estamos languideciendo en áreas de nuestra vida, con toda la comodidad, no tomamos el tiempo para buscar a Dios. Quiero hacer hincapié en esto, porque a esta mujer, su sanidad, el ser, y vamos a ver la frase más adelante, el recibir de parte de Dios una palabra donde todo su ser, cuerpo, alma y espíritu recibiera el impacto del poder, de tal manera que fue sanada en todo sentido, tuvo un precio. Tuvo un precio alto. Ahora, para una mujer como ella, que tenía que estar fuera, sola, porque nadie se podía pegar a ella, ¿cree usted que para ese momento de su vida, al nivel de desesperación que ya tenía, porque ya no tenía ni siquiera dinero, ¿cree usted que las patadas o los pisotones era algo demasiado difícil de sufrir? ¿Cómo puedo tocar yo al Señor hoy? Ella dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto. La palabra tocar que se utiliza aquí en Marcos es la palabra hapto, que significa literalmente encender una lámpara. Es pegarse a, por supuesto, pero literalmente la palabra hapto significa encender una lámpara o encender un fuego. En Hechos 28:2, por ejemplo, se usa de que se encendió un fuego. Y de encender la lámpara en Lucas 8:16 dice que nadie que enciende una lámpara, esa frase es la misma, hapto, pegarse a. Y yo pensaba, cuando estaba escribiendo esto, en las vírgenes prudentes y en las vírgenes insensatas o brutas sería la traducción de este tiempo, porque insensatez en este tiempo, en el coloquial de este tiempo, es brutalidad, ignorancia por brutalidad. Y encontramos unas vírgenes escogidas, dispuestas para el matrimonio, querían casarse con el Señor, pero que no tuvieron el aceite suficiente para que sus lámparas permanecieran encendidas. Esa palabra tiene que ver, esa palabra, fíjate, según la traducción que da Taller, el diccionario,
Tyler dice que tiene que ver específicamente la palabra hapto con la relación sexual que se tiene con una mujer. Se traduce en la Biblia como cohabitar. Cuando yo entiendo que la única manera de ser encendida, que mi vida sea una lámpara encendida, es cuando busco a Dios con pasión. Es cuando lo busco a Él por quien es Él. Significa que me alineo con su orden. Significa que me alineo bajo su gobierno. Significa que me someto bajo su autoridad. ¿Cómo lo sé? Porque son 12 años que esta mujer estaba languideciendo y 12 es el número de gobierno, es el año que estamos viviendo. ¿Por qué veo mucho más fuerte esta mujer como la iglesia de hoy? Porque creo que asimismo, como la iglesia de Jesucristo ha estado perdiendo la vida de Dios, creo que este es el kairos de Dios, la ventana de oportunidad preparada, el episcopos de Dios para nosotros, para poder traer a nacimiento una generación Benjamín, una semilla Benjamín que habla de gobierno perfecto. 12 años. Por 12 años ella buscó gente que parecía que sabía, pero en realidad lo que hacían era que la habían desvalorizado. La palabra, ahorita vamos a ver esa palabra, que cuando dice aquí el borde de su manto, que es la palabra gimatión, que tiene que ver con el vestido, no solamente se refiere esa palabra gimatión al vestido externo, pero también al vestido interno. En otras palabras, esta mujer estaba clara que la única manera de tener su lámpara encendida era buscarle a Él, no solo por lo que podía hacer por fuera, que era sanarla, pero por quien era Jesús dentro de Él, la palabra encarnada. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación